Ignacio Ramonet, el entusiasta de las revoluciones latinoamericanas. El español Ignacio Ramonet es periodista, analista, crítico y estudioso de fenómenos relacionados al periodismo, los medios de comunicación, la televisión pública y la globalización. Es presidente y director de la redacción de Le Monde Diplomatique en español. Ha creado conceptos como el pensamiento único y el de quinto poder, mediante el cual propone un contrapeso a los medios de comunicación convencionales, muchas veces controlados por el mercado y no por su vocación al servicio de la ciudadanía. Ramonet es, además, especialista en geopolítica y consultor de la Organización de las Naciones Unidas, doctor en Historia de la Cultura y Semiología y catedrático de la Teoría de la Comunicación. Es fuerte crítico del sistema neoliberal y la globalización. Que hoy día un ciudadano, cuando recibe una información, no está seguro de que esa información sea verdadera, sencillamente. No quiere decir eso que quien le ha dado la información haya tenido la intención de mentirle, sino sencillamente que el sistema mediático en general no puede garantizar en el momento en que emite la información de que esa información es verdadera. Entusiasta de las revoluciones latinoamericanas, ha dedicado buena parte de sus estudios al tema de la democracia, la crisis y aspectos positivos de gobierno en países como Cuba, Venezuela y Ecuador. Entre sus obras destacan Propagandas silenciosas o Guerras del siglo XXI, La explosión del periodismo, 100 horas con Fidel y su más reciente publicación, Hugo Chávez, Mi primera vida, sobre la trayectoria política del expresidente venezolano al que Ignacio Ramonet respetaba. Ignacio Ramonet está presente en el 9º Encuentro Internacional de Periodistas en la FIL Guadalajara para hablar sobre democracia y medios de comunicación en Hispanoamérica. Reportero Jonathan Bañuelos, edición y producción en video Consuelo Jiménez, Televisión Universitaria de la Ciénega. Hacer buen periodismo siempre ha sido un milagro, con mucho riesgo y con mucho riesgo de todo tipo, ¿verdad? Y a veces al riesgo de la propia vida de los periodistas, como aquí en México ha ocurrido tantas veces. Bien, a pesar de que la historia del periodismo no es una historia fácil, nunca el periodismo ha vivido una crisis como la que está conociendo en este momento, y que surge esencialmente de este momento de transición del que hablamos, ¿verdad? Este momento de transición. Estamos en un momento de transición en el que un modelo económico en particular de la empresa mediática se termina y un nuevo modelo de la empresa mediática no acaba de aparecer. Estamos en un momento en que la manera de hacer periodismo tradicional está confrontándose con esta irrupción de lo que llamamos o lo podemos llamar el periodismo digital al alcance de cualquier ciudadano. De hecho, esta realidad nueva que hace que hoy, gracias al progreso tecnológico, los ciudadanos, muchos ciudadanos, tengamos este objeto en la mano que es verdaderamente una computadora más que un aparato telefónico, y que esta computadora nos permita escribir, fotografiar, filmar, enviar correos, difundir, grabar sonidos, grabar imágenes, grabar textos, etcétera, y que podamos difundirlo al mundo entero. Esto nos ha dado a cada ciudadano la posibilidad potencial de tener, digamos, los mismos recursos que un gran canal de televisión. Cualquier ciudadano hoy con su computadora o simplemente con su smartphone puede enviar mensajes, puede hacer su propia información, imágenes, etcétera, y difundirlos al mundo entero. Entonces se ha creado una primera crisis, que es la que yo califico de crisis de identidad. Hay una crisis de identidad del periodista. ¿Qué es un periodista? Si todo el mundo es periodista, ¿qué es un periodista? ¿Qué tiene de particular
¿Qué tiene de singular, qué tiene de específico un periodista si todo el mundo puede hacer lo mismo que el periodista? Teóricamente, evidentemente. Entonces hay esta primera crisis de identidad del periodista y del periodismo, en la medida en que el periodismo en sí está tratando de interrogarse sobre precisamente qué debe ser el periodismo hoy. Aquí en este mismo encuentro uno de los temas es qué debe contar un periodista hoy, cuáles son los relatos que debe hacer un periodista. Y evidentemente estas preguntas se plantean hoy con mayor acuidez, con mayor actualidad que nunca. Hay una crisis de confianza, una crisis de identidad, hay una crisis de credibilidad. En la medida en que se catapultan todos los días cantidades de información, por ejemplo, hoy supimos que Mandela, esta madrugada, ¿verdad? Supimos que Mandela había fallecido, pero hace ya 2 meses prácticamente muchos periódicos lo anunciaban como que había fallecido. Algunos lo anunciaron ya se publicaron las biografías, etcétera. Es lo que yo decía en el pequeño extracto que se difundió antes. Yo decía que hoy se ha creado una nueva inseguridad que se añade a todas las inseguridades, la inseguridad frente a la delincuencia, la inseguridad frente a la violencia, la inseguridad social ante la posibilidad de perder su trabajo, la inseguridad en términos de salud, de poder quedar enfermo, la inseguridad climática, puede haber catástrofes climáticas. A todas esas inseguridades que en cierta medida caracterizan nuestra época, se añade ahora la inseguridad informativa. Cuando recibimos una información ahora no estamos siempre seguros de que sea cierta, porque la dimensión velocidad, la dimensión instantaneidad se ha vuelto tan importante que domina en realidad como cualidad, domina al periodismo. ¿Qué es una buena noticia? Una buena noticia es una noticia instantánea, lo más rápido posible. Y entonces el conjunto de los medios y el conjunto de los periodistas tratan de dar la noticia lo más rápidamente posible. Y se ha llegado a lo que tenemos ahora, es decir, en el que el ritmo, el ciclo de la información es un ciclo permanente e instantáneo. Y yo he explicado muchas veces que la propia palabra periodista nos pone en guardia, nos alerta contra esta instantaneidad permanente en la que vivimos actualmente. ¿Por qué? Porque si hacemos una etimología de la palabra periodista, veremos que qué quiere decir periodista, cómo lo podemos explicar esta palabra etimológicamente. Pues quiere decir, periodista es el analista de un período, el analista de un período. ¿Cuál es ese período? Bueno, históricamente era el período de un día. Históricamente era el período de un día. Pero en la prensa escrita, ¿verdad? Aunque se aceleró, había varias ediciones durante el día. Luego vino la radio que daba informaciones cada hora, o la televisión que daba informaciones varias veces al día, a mediodía, por la tarde y por la noche. Pero luego vinieron los canales de televisión de información continua, o los canales de radio, las emisoras de radio de información continua, ¿verdad? Y hemos entrado con Internet en particular en una información permanente, instantánea, que funciona como un flujo, como la electricidad o como el agua en las casas, en la ducha, el agua. Entonces,
esta información ya no es, el periodista ya no es el analista de un periodo, porque la instantaneidad no es un periodo, no hay ningún periodo en la instantaneidad. Entonces, si no hay periodo, no hay análisis. No se puede ser un inmedialista, el analista de lo inmediato. Es imposible. Para analizar hace falta un mínimo de tiempo. Y entonces estamos ahora en la esclavitud, en la tiranía de la inmediatez. Y la inmediatez no le permite a los periodistas utilizar las herramientas históricas de las que disponen, fundamentales, para garantizarle al público, a la audiencia, a la ciudadanía, garantizarle que lo que está difundiendo tiene la garantía de la veracidad, porque evidentemente no ha tenido tiempo de verificar esa información. La preocupación ahora es de ser más rápido que el vecino. Y por eso ahora las informaciones llegan mientras se van construyendo. Es decir, que son informaciones en progreso, en progresión. Se va dando la fase a medida que la información va desarrollándose y hay muy poco lugar para el análisis. Entonces, decía, hay una crisis de credibilidad porque con esta nueva circunstancia lo que se está produciendo es que no hay garantía y el propio medio no puede garantizar que algunas de las informaciones que da son verídicas. La difunde porque otros la están difundiendo o porque alguien lo ha dicho, ha habido una declaración, entonces se difunde esta declaración, pero una declaración no es forzosamente una verdad. Y entonces estamos en un sistema en el que cada vez hay más errores, y a veces errores enormes. ¿Recuerdan ustedes hace unos meses cuando el presidente Chávez estaba siendo operado en Cuba y un periódico, por otra parte, serio, importante, como el diario El País de España, publicó en portada una gran foto del presidente Chávez en el quirófano, una gran foto en portada, que en realidad no añadía gran cosa, porque todo el mundo sabía que el presidente Chávez estaba siendo operado. Pero además resultó que esa foto era totalmente falsa, ni siquiera era una foto, era un fotograma extraído de un vídeo que circulaba por YouTube desde hacía 4 años, de un señor que había sido operado y que se parecía vagamente a Chávez. Entonces, quiero decir, si un periódico tan serio, entre los más importantes de lengua española a nivel planetario, publica en portada una fotografía que ocupa casi la mitad de la portada y es falsa, es obvio que hoy muchos medios se pueden equivocar. Por eso estamos ante una situación de inseguridad informacional y por otra parte en una situación de crisis de credibilidad. Por eso los héroes de la información hoy, curiosamente, son periodistas de otro tipo. ¿Quiénes son los héroes hoy de la información? Son los que están ligados a Wikileaks, por ejemplo, Julian Assange, o el soldado Bradley Manning, o ahora Edward Snowden, que nos reveló lo que estaba llevando a cabo la NSA en materia de espionaje, espionando a millones de ciudadanos, espionando a nuestros gobernantes, amigos de Estados Unidos, por otra parte. Y eso no lo sabíamos. Los medios tradicionales no lo habían dicho y era enorme. Entonces,
Digo, estamos en una crisis que por otra parte también es una crisis económica de los medios, una crisis empresarial. Tenemos una crisis de identidad, tenemos una crisis de credibilidad, tenemos una crisis empresarial porque evidentemente la prensa escrita se está vendiendo mucho menos, porque los ciudadanos consagran cada vez más tiempo a las pantallas. La pantalla de la computadora, la pantalla de la tableta, la pantalla del teléfono. Y evidentemente si consagran tiempo a esas pantallas, no tienen tiempo para leer la prensa escrita. Por otra parte, la prensa escrita es una de las últimas que es de pago. La información que yo recibo en la radio, en la televisión o en mi computadora es esencialmente gratuita. No siempre, pero la mayoría es gratuita. Entonces hay una crisis también de la prensa escrita y de hecho hoy día están desapareciendo a través del mundo decenas y decenas de periódicos. Estamos viviendo, como yo digo, una extinción masiva de los diarios porque el ecosistema está transformándose. Igual que desaparecieron los dinosaurios, porque el ecosistema se modificó después de la caída del meteorito en Yucatán, pues de la misma manera no había suficiente oxígeno en la tierra para esos enormes animales. Y entonces esos animales desaparecieron. De la misma manera están desapareciendo muchos periódicos de prensa escrita. Lo cual no quiere decir, y no estoy diciendo, que la prensa escrita va a desaparecer. Porque en la historia de los medios no desaparecen. Los medios se acumulan. Pero no cabe duda que van a desaparecer muchos medios, porque en el ecosistema no hay lugar para tantos. No hay sitio en el biotopo en el que viven todos estos periódicos, ya no hay sitio para tantos periódicos. Van a tener que desaparecer 8 de cada 10, pongamos. Y los que quedan van a tener que adaptarse al nuevo ecosistema. ¿Cómo se van a adaptar? Ya veremos, es otro tema. Pero no cabe duda que estamos asistiendo a esta situación. Y entonces ahí es donde digo yo que estamos en situación de crisis. Hoy día muchos periódicos ya no tienen recursos para pagar a sus colaboradores o para, financiar algunos géneros periodísticos. Por ejemplo, los reportajes que cuestan caro. Por ejemplo, las investigaciones que cuestan caro. Así estamos viendo además no solo que desaparecen los periódicos de prensa escrita, sino que desaparece también géneros periodísticos en la prensa escrita. Evidentemente, paralelamente a esto, se está desarrollando en este nuevo ecosistema, toda una nueva generación de medios mejor adaptados a este sistema. Si prolongamos esta metáfora de los dinosaurios desaparecieron, pero gracias a la desaparición de los dinosaurios, surgieron unos pequeños animalitos que vivían en el terror de los dinosaurios, pero que se adaptaron mejor al nuevo ecosistema con menos oxígeno, y esos animalitos son los mamíferos, y de esos animalitos surgieron los seres humanos. Entonces, quiero decir, hoy estamos en una situación en la que no hay que ver solo el aspecto negativo. El aspecto positivo es que está surgiendo también una nueva manera de hacer periodismo digital, con todas sus variaciones posibles. Y que obviamente es un gran momento para las nuevas generaciones que llegan al periodismo. Porque las generaciones que llegan al periodismo
no pueden llegar pensando que van a hacer periodismo como lo hicieron, digamos, los veteranos periodistas de la prensa escrita. Es obvio que llegan en un momento muy diferente, mucho más abierto, con más potencialidad, que es el momento del apogeo del periodismo digital, donde todo es posible en materia de periodismo digital. Todo es posible menos ganarse la vida. Ojo. Todo es posible menos poder vivir del periodismo, porque he dicho antes que los dos modelos están en crisis económica, quiero decir, modelos de empresa. No hay un modelo de empresa que se imponga. Entonces, en este contexto, muchos medios están sufriendo lo que estoy diciendo aquí esencialmente para la prensa escrita. Podemos decir también que los grandes canales de televisión generalista están en crisis también. Hablaremos de ello esta tarde en TV Morfosis. Es evidente que los grandes canales de televisión están en crisis porque la televisión está en crisis. Porque cada vez más la gente consagra más tiempo a Internet que a la televisión. Y si ve televisión, la ve por Internet y no la ve frente a su televisor. Ya es el caso en muchos países, en particular en Estados Unidos. Y cada vez más en más países donde se consagra más tiempo a las pantallas, pero a las otras pantallas, a la computadora, a la tableta y al teléfono, mucho más que al televisor. Entonces también la televisión y la radio también está en crisis. Entonces, quiero decir que estamos ante un contexto en el que, digamos, la solución de los años 80 y 90, que era de constituir grandes grupos mediáticos, cuando empezó la digitalización de la información, muchos empresarios pensaron que la solución era crear grupos enormes a escala local, teniendo radio, televisión y prensa escrita, o a escala nacional, o a escala continental, o a escala planetaria, que fue lo que hizo esencialmente Rupert Murdoch con News Corporation, que fue el modelo, era el modelo del gran grupo que aglutinaba todos los medios. Pero ese modelo está en crisis hoy, porque cada uno de los elementos del modelo está en crisis. La edición, aquí estamos en una feria del libro, la edición está en crisis porque todo lo que es papel impreso está en crisis. Y cada día se venden menos periódicos, menos libros, menos impresos. Y por consiguiente, estos grupos que integraban editoriales, televisiones, productoras de televisión, productoras de cine, bien, todo esto, estos grupos hoy día tratan de vender algunos elementos de ese grupo. Y vieron ustedes que hace poco, por ejemplo, se vendió una de las revistas más emblemáticas de Estados Unidos, Newsweek, ¿verdad? Y Newsweek pues se vendió por muy poco dinero, y lo compró Jeff Bezos, ¿verdad? De Amazon. ¿Y qué es lo que estamos viendo? De esa misma manera estamos viendo que en muchos países unos oligarcas, no hay otra palabra, unos oligarcas, banqueros, financieros, empresarios, que sí han triunfado en el teléfono, en la informática, etcétera, están comprando medios porque los medios son muy baratos en este momento. Los medios
hoy día permiten comprar periódicos. Bezos, del que yo hablaba, compró el Washington Post, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, y lo compró por un capital relativamente pequeño, creo que eran $230 millones, que parece evidentemente mucho, pero que representa 1% de la fortuna personal de Bezos. 1% de la fortuna personal de Bezos, el patrón de Amazon. Y por consiguiente ahora este oligarca es dueño de uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, el periódico que descubrió el asunto Watergate, por ejemplo, que llegó a hacer caer al presidente Nixon en los años 70. Y así en muchos países estamos viendo cómo los oligarcas compran periódicos para ejercer una influencia. Y eso también está ocurriendo en América Latina, porque uno de los temas que me pidieron que reflexionáramos aquí esta mañana era sobre lo que estaba pasando en América Latina. En América Latina, por una parte, está esta crisis que acabo de describir rápidamente, evidentemente. Yo tengo un libro sobre ese tema, lo ha dicho el profesor Orozco, que es la explosión del periodismo, donde se analiza el impacto de Internet sobre los medios tradicionales. En América Latina todo esto está ocurriendo. Ha venido más lentamente, porque también el equipamiento en materia informática ha sido más lento en algunas sociedades latinoamericanas. El equipamiento en teléfonos inteligentes, el equipamiento en tabletas, el equipamiento en computadoras portátiles ha sido más lento. Pero ya evidentemente, sobre todo en las grandes capitales, el equipamiento de las grandes capitales de América Latina es semejante al de cualquier capital norteamericana o cualquier capital europea o asiática. Y estamos viendo las consecuencias en la caída de las tiradas de los periódicos, en todos estos elementos que acabo de describir. Pero ¿qué elemento añadido hay en América Latina? Es un elemento que tiene que ver un poco con la historia de los medios latinoamericanos. Sería evidentemente demasiado largo y apenas nos quedan 10 minutos. Pero históricamente en América Latina los medios se desarrollaron por iniciativa de las oligarquías que ya dominaban la economía de la mayoría de los países. Puede haber cientos de excepciones, pero la norma general es esta que estoy diciendo. En unos países donde los sectores económicos más rentables, es decir, por ejemplo, la agricultura, las minas, las empresas de importación, exportación, eran dominadas por unas oligarquías, es decir, por unas cuantas familias, desde la época prácticamente colonial. Evidentemente los medios también han sido acaparados cuando se crearon los primeros periódicos a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, las radios, las televisiones, se crearon dentro de esas familias oligárquicas, que a la vez son las familias que compiten en el ejercicio del poder. Poseen el poder económico y tienen el poder mediático. Y cuando se tiene en general, cuando se tiene el poder económico y el poder mediático, la combinación de esos dos poderes permite la obtención del poder político. El caso reciente de esto lo tienen ustedes en el caso Berlusconi. Berlusconi, que es un hombre que se ha hecho solo, no pertenece a una oligarquía, era simplemente un constructor, construía casas, ¿eh? Tenía una empresa de construcción de casas. Y luego se desarrolló eso de manera importante y se transformó en un hombre relativamente rico, simplemente el más rico de Italia. Y empezó a comprar medios,
primero televisoras, etcétera, y luego radios, luego prensa, luego ediciones, editoriales, y se transformó en el primer grupo mediático del país. Y siendo la primera fortuna del país y el primer poder mediático del país, ganó las elecciones y las ha ganado 4 veces las elecciones. O sea que tenemos ahí una demostración casi elemental de cómo la combinación de estos dos poderes, el poder económico más el poder mediático, en general permiten la conquista del poder político. Hay muchos ejemplos en América Latina de presidentes que han sido, como diría yo, electos por un grupo mediático. A veces presidentes que pertenecen a la familia de los dueños de los medios, como es el caso en Colombia. Entonces, efectivamente, esta situación históricamente se ha dado en América Latina. Y obviamente, cada vez que en América Latina ha habido un gobierno que ha tratado de cambiar la estructura económica del país para hacerla más redistributiva, para que el patrimonio del país, patrimonio es la riqueza del país, las minas, los recursos, ya sea agrícolas, ya sea en materia de subsuelo, etcétera, para que esto se pudiera mejor repartir en el país, para que no fueran países como han sido durante tanto tiempo, con unas pequeñas minorías que acaparan el 80% de la riqueza nacional o el 90% de la riqueza nacional, y luego el 70 y el 80% de la población que se reparten el 10% que queda. Países de gran desigualdad. Entonces, cada vez que hubo un gobierno, estamos hablando de gobiernos democráticos, elegidos democráticamente, y que han querido modificar esa estructura de poder, los medios dominantes, pertenecientes a la oligarquía o aliados a la oligarquía, han hecho feroces campañas contra esos gobernantes. Y en muchos casos han conseguido derrocarlos. Han fomentado golpes de Estado militares, etc. El caso evidentemente emblemático que todo el mundo tiene en la memoria, porque se han conmemorado hace 2 meses el 40 aniversario, es lo que ocurrió en Chile con el gobierno de unidad popular de Salvador Allende. ¿Cuál fue el principal adversario del presidente Allende? El principal adversario fue un grupo mediático, el grupo mediático del Mercurio. Mercurio es un diario y un grupo mediático, televisión, radio, etcétera, que evidentemente condujo una campaña que creó la atmósfera que permitió el golpe de Estado. No solo el golpe de Estado, también permitió un hostigamiento con respecto a este gobierno. Igual ocurrió en Nicaragua, cuando los sandinistas gobernaban, y el grupo La Prensa, en torno al periódico La Prensa, hizo una campaña sistemática contra los sandinistas, y los sandinistas acabaron por perder las elecciones en el 89 y salieron del poder también. Y hoy, en América Latina, donde hay 7 u 8 gobiernos progresistas, es decir, donde hay más gobiernos progresistas que en ningún otro lugar del mundo, gobiernos progresistas en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, mañana en Chile. Entonces, en todos estos países, desde que estos gobernantes, cada cual en su país, llegó al poder, los medios tradicionales han llevado a cabo unas campañas feroces contra estos gobiernos, fomentando hasta golpes de Estado. Por consiguiente, evidentemente, este tema
el tema de los medios contra el poder es uno de los temas de discusión y de debate más importante hoy en América Latina. Muchos gobernantes, pienso en Chávez, pienso en Morales, pienso en Correa, pienso en Cristina Fernández o Néstor Kirchner, no se imaginaban que su principal adversario, cuando llegaran al poder, iban a ser los medios. Pensaban que sus adversarios serían los partidos políticos de la oposición. Pero curiosamente, estos gobiernos llegan al gobierno democráticamente, electoralmente, en un contexto en los partidos de oposición, en casi todos los casos, no siempre, han sido barridos, porque precisamente los electores los han abandonado. Y entonces son los medios los que se van a erigir propiamente en oposición política, como un partido. El presidente Correa, por ejemplo, no ha tenido mayor adversario que los medios privados, que han llevado a cabo una campaña sistemática contra el presidente y su política, lo cual no le ha evitado, no ha impedido que el presidente Correa ganase las elecciones en febrero pasado con por lo menos 30% de diferencia con respecto al segundo, pero en fin, los medios han llevado a cabo, los grupos mediáticos privados, una campaña feroz. Igual está viviendo Evo Morales, igual el grupo Clarín, que tiene prácticamente el monopolio de los medios privados en Argentina, llevó a cabo una campaña feroz contra la política de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Les doy dos ejemplos más recientes. En el 2009, cuando hubo un golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, ese golpe de Estado fue preparado por los medios de comunicación hondureños, que llevaron a cabo una campaña sistemática pretendiendo que el presidente Zelaya quería cambiar la Constitución, cosa que no entraba en las prerrogativas del presidente, ni en sus intenciones. Y más recientemente, el año pasado, en Paraguay, Fernando Lugo fue también derrocado por un golpe institucional, un golpe en la Asamblea, en el Congreso Nacional, en razón de la campaña feroz que llevó a cabo un grupo privado mediático, el grupo ABC Color. O sea que vemos cómo en estos países son los medios, porque los medios, digamos, expresan la opinión de las oligarquías que ven su dominación disminuida, que no suprimida, disminuida sencillamente en el nuevo contexto. Por eso, en la mayoría de estos países se ha lanzado el proyecto de crear leyes que organicen el funcionamiento de los medios. Hay una ley de medios en Venezuela, se acaba de aprobar una ley de medios en Ecuador, se acaba de aprobar una ley de medios en Argentina y en muchos países, en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, se habla de la necesidad de desarrollar ley de medios que pongan un coto. Esencialmente, ¿de qué se trata? Se trata, no como dicen sus opositores, de limitar la libertad de expresión, confundiendo a veces libertad de empresa y libertad de expresión, como hace la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, que es un sindicato de propietarios de medios. Pero, sino que al contrario, se trata de hacer que los medios privados
no ocupen todo el espacio mediático, que haya un espacio para otro tipo de medios. En particular, lo que ha ocurrido en estos países es que estos gobiernos se han preocupado de desarrollar televisiones públicas o radios públicas o radios comunitarias o televisiones comunitarias, a veces prensa comunitaria. Y todo esto, evidentemente, en un contexto en el que efectivamente se parte del principio de que la información es algo demasiado importante para abandonarla solo al sector privado, que en el caso de América Latina, repito, es casi siempre el sector oligárquico, las pequeñas minorías que han dominado históricamente la economía de ese país y que no quieren que haya un reparto más equitativo. De ahí que la defensa real de la información, de la libertad de información, consiste en que haya pluralidad de información, pluralidad. Es decir, que el ciudadano tenga la posibilidad de elegir entre la opinión del sector privado, que tiene perfectamente derecho de existir, pero que pueda oír también al sector público, y el sector público puede ser también una parte del sector gubernamental y el sector comunitario, que es una información más local, más hiperlocal. Esa concepción plural de la información es la que, digamos, los ciudadanos deben defender, la que los ciudadanos deben reivindicar. Y por eso todas estas leyes de medios en América Latina, se están aprobando con una mayoría, digamos, de aprobación de los ciudadanos. Esta batalla es fundamental y sabemos que es fundamental, sobre todo porque hay una relación entre democracia e información. Yo lo digo siempre, cuanto mejor informado esté el ciudadano, cuanto más informados estén los ciudadanos, mejor será la democracia. Es decir, que evidentemente la información es una dimensión que permite mejorar la democracia y en ese sentido conviene defender la pluralidad de la información. Muchas gracias.